Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en nuestro canal regional Telepacífico. Hoy vamos a tocar un tema bien importante. Don Jailene, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, y un cordial saludo para todos ustedes. Y este programa cuenta con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. El tema tiene que ver con la migración, con la llegada permanentemente en los últimos años, casi 3 años, de personas provenientes de Venezuela. Nos acompaña Juan Daniel Oviedo, director nacional del DANE. Director, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy contento de acompañarlos el día de hoy en este importante programa. Y esta población, como decía Leo, es una población mayoritaria de Venezuela, pero también, digamos, hay de otras nacionalidades, de otros países. Claro que sí, pero cuando nosotros clasificamos el referente más importante que nosotros tenemos, que es el Censo de Población y Vivienda 2018 y la encuesta de hogares, nosotros estamos encontrando que dentro del componente migratorio, es decir, dentro del flujo migratorio al país, casi el 95% corresponde a población nacional venezolana o colombianos que han vivido mucho tiempo en Venezuela y que han tomado la decisión de repatriarse en Colombia. Que están regresando. De pronto, por esa vecindad que tenemos nosotros, ¿se ve ese número tan alto? Exactamente, y sobre todo porque hay una posibilidad de, llamémoslo, integración cultural mucho más fácil entre Colombia y Venezuela. Tanto es así que muchos migrantes venezolanos que han ido hasta el cono sur, es decir, han ido a Chile o Argentina, han tomado la decisión de devolverse, y por eso es que nosotros tenemos una participación importante de población migrante en Cali y en Pasto. O sea, se regresan, perdón Leo, se regresan pero se quedan en Colombia. Exactamente. Claro. ¿Cuántos migrantes venezolanos hay en Colombia actualmente? Bueno, nosotros la última estimación que tenemos de la encuesta de hogares nos permite establecer que tenemos aproximadamente 2.348.000 personas migrantes venezolanas que han llegado al país en los últimos 5 años. La cifra de antes de la pandemia nos indicaba que teníamos aquí en el Valle del Cauca 50.000 migrantes venezolanos. Hoy en día, 2 años después, ¿de cuánto es la cosa? Bueno, pues para el año 2021 nosotros estamos estimando que aproximadamente 157.000 personas dentro de los 2.2 millones de habitantes que tiene Cali corresponden a migrantes venezolanos, lo cual es aproximadamente el 7% de la población. ¿El doble del promedio nacional entonces? Aproximadamente, porque el promedio nacional es del 4%. ¿Y cómo llegó esa cantidad de gente durante la pandemia? Casi 100.000 personas de Venezuela aquí al Valle del Cauca. ¿Cómo llegaron? ¿Se devolvieron o el cierre de fronteras con el Ecuador? ¿Qué pasó? Bueno, hubo algunas caracterizaciones que Migración Colombia ha podido identificar. Algunos de ellos efectivamente son personas que migraron hacia países del sur de América Latina y que han regresado a Colombia porque la integración, sobre todo en el mercado laboral de Colombia, de la población migrante venezolana ha sido muy efectiva, en la medida en que sus competencias en trabajos de comercio, restaurantes, hoteles, pues son muy necesitadas en las dinámicas que nosotros estamos observando en Colombia. Doctor, usted señala que el promedio del Valle del Cauca es superior al promedio nacional. ¿Por qué la mayoría de los venezolanos se quedan en el Valle del Cauca? Bueno, hay varias cosas. Primero, recordemos que el mercado laboral del departamento del Valle del Cauca y particularmente el de Cali lleva a que aproximadamente 1/4 parte de las personas que trabajan en Cali lo hacen en actividades de comercio y reparación de vehículos. Y aproximadamente 9 de cada 100 personas que trabajan en Cali lo hacen en actividades de alojamiento y servicios de comida. Por consiguiente, esta vocación del mercado laboral de Cali, de tener restaurantes, de tener hoteles, de tener comercios y algunos servicios de entretenimiento, pues han llevado a que rápidamente pues, los migrantes venezolanos encuentren una opción laboral en Cali. Cali y varios municipios del Valle del Cauca. Uno ve, por ejemplo, Jamundí, ve uno, por ejemplo, Cartago, y como el Valle del Cauca es un departamento de ciudades. No, claro que sí, es de ciudades, pero unas ciudades muy asimétricas, ¿no? Todo radica en Cali y hay unas pequeñas señales de conurbación en Yumbo, en Jamundí, claro, en Candelaria, en Cartago y en Buga, pero las asimetrías de población llevan a que Cali sea pues, determinante dentro de la estructura poblacional del Valle del Cauca. Veo uno varias cosas dentro de toda esta cantidad de pobladores que están llegando aquí al Valle del Cauca. Ve zonas ya con mucha población venezolana, por ejemplo, aquí en Montebello.
aquí en la parte rural de la ciudad de Cali, hay ya zonas con masiva población venezolana. ¿Ustedes sienten que en otras regiones del Valle del Cauca, según la medición que ustedes han hecho, se sienten ya esos polos de vivienda de venezolanos en el Valle del Cauca? Ahí tú pones un muy buen punto, y es que recordemos que las estadísticas que nos permiten conocer al detalle a la población migrante venezolana son estadísticas que provienen de encuestas de hogares. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, los conjuntos de personas que ayudan en la recolección de cosechas, que viven en campamentos y que se van moviendo a lo largo de todo el país, pues en la medida en que un campamento no es un hogar, nunca lo podemos seleccionar para hacer una encuesta, y por consiguiente esta cifra puede ser un umbral hacia abajo de la población migrante, porque toda la población que ayuda a la recolección cafetera y de otros productos agrícolas en el país, pues no necesariamente es visible en esta encuesta. A propósito de la recolección cafetera, ¿la mayoría de los venezolanos están ya con el permiso que ha otorgado el gobierno nacional? Bueno, lo que nosotros observamos a partir de nuestra encuesta del pulso de la migración es que aproximadamente el 80% de ellos tienen la disposición de aplicar al permiso de protección temporal para poder mejorar sus condiciones de participación en el mercado laboral y para evitar, en cierta forma, ser discriminados por esa condición irregular que ellos están observando en Colombia. Un porcentaje de la migración, los que tenían plata en Venezuela, se fueron para los Estados Unidos. Otro porcentaje de los estudiados se fueron para Chile o para Europa, para España, y se fueron para Miami muchos. Se fueron otros para Chile. Algunos ingenieros de petróleos a Bogotá llegaron, montaron sus negocios. ¿Qué clase de profesional o qué clase de persona capacitada llegó aquí a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca? Bueno, nosotros lo que vemos es, según las olas de migración, entre 2015 y 2018 llegó Nosotros estamos en la quinta ola de migración. Llegó la población más calificada, Sí. la población que tenía capacidades de haber liquidado sus activos en Venezuela y montar un negocio. Por ejemplo, muchas farmacias, muchos negocios de comercio y muchos negocios manufactureros entre 2015 y 2018 estuvieron asociados a esa población migrante venezolana con activos, llamémoslo así, o con colaterales. Pero ya a partir de 2018 empezó a migrar una población ya no necesariamente tan educada, no necesariamente con activos de respaldo, porque muchos de ellos se gastaron, nos dicen en el pulso de migración que gastaron sus ahorros o vendieron algunas pertenencias para poder migrar hacia Colombia, y por eso es que ya estamos encontrando que el 54% de las personas migrantes venezolanas que trabajan en el país lo hacen entre comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida y actividades artísticas y entretenimiento, es decir, Claro. actividades que están cerca de la informalidad, algo que hay que precisar. El tema de pagos. ¿Están bien pagos o no los venezolanos que están aquí en Colombia? ¿Los siguen explotando? Especialmente en el Valle del Cauca. Pues en promedio, desafortunadamente, no. Es decir, nosotros tenemos una gama muy importante dentro de esos más de 2.3 millones de migrantes venezolanos de diferentes perfiles educativos, donde seguramente algunos de ellos sí pueden tener la competitividad salarial que tienen los colombianos. Perdón, ¿más mujeres que hombres han llegado o qué ha llegado? ¿Grupos familiares, muchachos, adultos? Perfecto, respondo eso antes y primero quisiera decir, en este momento lo que nosotros estamos estimando es que aproximadamente un migrante venezolano está devengando entre un 20 y un 25% de menos de remuneración que lo haría un trabajador colombiano. Y en relación con la distribución por sexo de la población, tenemos un 50.6% de migrantes hombres y un 49.4% de migrantes mujeres. Claro, las cifras se equivalen al Valle del Cauca, donde un 53% son mujeres en nuestro departamento del Valle del Cauca, frente a un 47% que son hombres. Puede ser posible que en el departamento del Valle del Cauca haya una ligera mayor participación de mujeres, porque como tú lo mencionas, no más en Cali, la población asociada con mujeres corresponde al 53.2%. Director, muchas gracias, muy amable por estar con los televidentes de Telepacífico. Ya volvemos aquí en nuestro programa a fondo para hablarles acerca de este tema tan interesante, la migración, la llegada de personas que llegan a generar riqueza y desarrollo, cultura, alimentación y toda clase de cosas positivas que siempre deja la migración en todo el mundo. Estamos en A Fondo por Telepacífico.
En esta emisión de La Hora del Martillo, la campaña política. En 5 semanas, Colombia elegirá su próximo presidente. ¿Para dónde va el país? La Hora del Martillo. Conduce Diego Martínez Lloreda. Dirige Óscar López Noguera. Un año después de que Cali viviera una explosión social, tras los rastros del numeral 28A, especial periodístico a fondo, martes 26 de abril, 9:15 de la noche, La Hora del Martillo, miércoles 27, 10:15 de la noche. Más allá de las noticias está su análisis. Estamos en el fondo aquí por Telepacífico y vamos a seguir hablando acerca de este tema de migración con dos invitados especiales. Nos acompaña desde la Arquidiócesis de Cali, Jessica Castrillón, especialista psicosocial del programa de migrantes de la Arquidiócesis. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchas Igualmente gracias. el investigador Jesús Darío González Chucho. Buenas noches, ¿cómo está? Saludos Leo, saludos Jair, saludos Jessica. Claro. Jessica, desde la arquidiócesis, ¿cuántas personas tienen ustedes, digamos, registradas y qué tipo de ayudas hay para los inmigrantes? Bueno, lo primero, agradecer el espacio. Siempre para nosotros es muy importante que la sociedad caleña conozca lo que se está haciendo y que permita generar procesos de integración. Nosotros como Pastoral para los Migrantes, que somos una pastoral especializada en atender población en condición de movilidad humana, tenemos toda una oferta de servicios que permiten acompañar a las personas en el marco de la identificación de sus necesidades de protección, tanto población venezolana, migrantes y refugiados, como población retornada, porque no solamente vienen los venezolanos, sino también colombianos que vivían allá y tuvieron que regresar. Nosotros brindamos atención psicosocial, atención jurídica para acceso a derechos, acompañamiento con herramientas jurídicas, hacemos todo un ejercicio de integración sociocultural porque nos interesa que tanto la población que viene de Venezuela como la población de acogida genere diálogos interculturales porque se encuentran allá en el territorio y seguramente comparten historias y prácticas porque la migración llega a robustecer las dinámicas de vulnerabilidad de la ciudad. Aquellos colombianos que regresan porque ya no tienen familia aquí en su país, entonces también lo reciben ustedes. Sí, nosotros hacemos todo el acompañamiento a población en condición de movilidad humana, independientemente si son venezolanos, si son colombianos o si es migración interna, porque el fenómeno del desplazamiento y el conflicto armado pues continúa a pesar de que se haya firmado un acuerdo de paz. Entonces nosotros como organización acompañamos todo ese movimiento de personas en el territorio. Y aunque no se sepa, hay que decir que Cali es una ciudad de migrantes. Cali creció a costa de migraciones desde el año 40, que comenzó la zona de la Loma de Siloé, luego Alfonso López, luego la zona de Agua Blanca, es una zona de migrantes. En Cali, en los años 80, éramos más o menos un 70% caleños nacidos en Cali. Ya hoy en día, caleños nacidos en Cali no es ni la mitad de la población, Jesús Darío. Sí, claro, o sea, pues esta es una ciudad que si tú pides a 10 personas que levanten la mano quién nació en Cali, te van a hablar de 5 personas quizás. Con los 4 Y podemos si preguntar preguntemos, directamente. ¿quién nació en Cali? Levantemos la mano. Sí. Solamente Después, ustedes. pero después, mira, ¿quién sus padres nacieron en Cali? ¿Quién Sí. sus abuelos? Tampoco. Y vas a encontrar que esta es una ciudad que ha sido acogida, esta es una ciudad que ha acogido pues, todas las tradiciones regionales del suroccidente colombiano. Cali es litoral, sin Sí. duda. Cali es valles interandinos, Cali es serranías. Cali es paisa también. Cali es paisa, por Claro que supuesto. Una colonia alta de Y paisa. claro, ya Cali lo es otro negro es, también, el 25% de la población nuestra es negra, está proveniente de la afrodescendiente. costa pacífica. Cali es la ciudad, después de Salvador Bahía, con mayor población afrodescendiente de Sudamérica. Sí. Claro. Ahora, lo otro ya es reconocer también ya los procesos ya de migrantes a nivel global, internacional, que también los hay, pero
pero pequeños. Nosotros no habíamos tenido, nosotros hemos tenido, por ejemplo, colonia japonesa, la hay, Sí, colonia israelí, la hay. En Palmira, de los años claro, 60, la aportaron colonia a la libanesa también, que llegó aquí a la agroindustria. ciudad de Cali. Más Sí. que todo en Palmira, la Claro, japonesa, ¿no? La japonesa a la agroindustria. Pero este fenómeno migratorio venezolano es quizás de los más importantes que hemos tenido en la Cali moderna. Pues. Porque antes lo que hubo fue la migración de caleños hacia Venezuela. Año 64, Colombia registraba 200.000 pobladores emigrados a Venezuela, Colombia. De ellos la mayor parte vallecaucanos. Hacia el 75, la segunda migración fue hacia Venezuela y hacia los Estados Unidos. En los años 90, como estaba fuerte el petróleo y el bolívar, la gente se voló para Venezuela. Ya para el año 2000 para Estados Unidos y Chile comenzó la migración por todo el mundo, para España. Inglaterra. Claro que sí, más o menos la migración que se ha hecho Sí, desde el sí, Valle sí. del Cauca. Ahora, eso que usted menciona es muy importante. Para la ciudadanía caleña es muy importante eso, porque no se nos puede olvidar que nosotros ahora somos comunidad receptora y que hay que tener la paciencia, la comprensión y la respuesta también, ¿no? Por supuesto, pero que nosotros también hemos sido migrantes. Claro. Entonces también hemos tenido que ser recibidos, a veces en condiciones muy difíciles. Entonces eso me parece que es importante recordarlo a Cali, al Valle del Cauca, para que también entendamos que estos procesos que están dándose en el siglo XXI en el mundo son parte de la complejidad de cómo se mueven las fronteras, los países vivos, las naciones y cómo se mueven las regiones. Entonces, claro, aquí hay unos fenómenos estratégicos de largo plazo que van sedimentando y que van dejando, ¿por qué no decirlo?, mezclas Claro. culturales, nuevas prácticas culturales, nuevas oportunidades sociales. La migración no es solo un problema, a veces lo pensamos así, ¿cierto, Jessica? Pero no, la migración también tiene unas dimensiones que implican un dinamismo en la vida poblacional, en el habitar de los Sus territorios. aportes, ¿no? Claro. Jessica. Lo hablábamos ahorita y hablábamos que a veces con todas las dinámicas sociales y la vulnerabilidad que nos encontramos en los territorios, nuestras propias comunidades, vemos la migración como un problema, como algo negativo, pero es una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de competir en el mercado. Claro. La población migrante venezolana viene capacitada, viene con un perfil profesional, con un perfil técnico, y si vemos la migración como una oportunidad, pues eso nos permite impulsar el desarrollo del país. Ahora, debe haber unas condiciones que desde las organizaciones hemos visto de manera muy positiva el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, y esos escenarios de regularización son los que permiten que esa migración que viene pueda insertarse de manera positiva en las dinámicas económicas, sociales y culturales, y así impulsar el desarrollo de los territorios. 2 años atrás veíamos sobre la calle 25 y la 26 carpas de plástico con ciudadanos venezolanos, con niños, con adultos, y en la terminal de pasajeros una gran cantidad de población venezolana que llegaba en buses. Es más, cuando comenzó la pandemia el gobierno de Cali tuvo que sacar venezolanos hacia Venezuela. Retorno. En retorno. Pero esa población volvió. Pero ya no se ven, ya no son tan presentes en sitios específicamente, sino que se han disuelto con la población de la ciudad de Cali, porque Cali los ha absorbido a ellos, ¿o no? Yo creo que hay varios factores. El primero es que cuando empieza la migración, pues las personas no saben para dónde ir. Una migración exploratoria. Yo voy a ver cómo me va en Cali, cómo me va en Medellín, cómo me va en el sur del continente. Ahora la migración que está llegando llega para reunificarse con su familia que ya está en el territorio. Entonces la migración que llega porque su familia ya vive en el distrito, ya vive tiene en un la ancla en Cali. ladera, ya echaron raíces, como Sí. digo yo. O es migración que va en tránsito hacia el cono sur del continente, entonces pasan la frontera con Rumichaca, van para Perú, van para Ecuador, van para Chile, que en Chile hay unos temas políticos complejos con el tema de la migración venezolana y con otros tipos de migraciones, pero entonces esos factores han permitido que no se vean esos asentamientos irregulares. Ahora, hay una apuesta de las organizaciones de un espacio de apoyo que en este momento está en el terminal con alcaldía, ahí estoy tomando la batuta de las organizaciones y el municipio, que brinda una respuesta en un espacio en el terminal de transportes, y se empiezan a gestionar los casos. A nosotros particularmente nos llegan casos que requieren alojamiento, que requieren acompañamiento jurídico, psicosocial y demás. Entonces, creo que como ciudad nos hemos ido organizando, que hemos mejorado la respuesta, que las organizaciones, y hablo en nombre de la Iglesia, hemos, digamos, construido una experiencia importante. ¿Muchos han que ha conseguido mejorado. empleo en la ciudad de Cali? ¿La ciudad los ha asimilado? Sí, claro.
pero pues hay que entender Condiciones también que difíciles. Cali es una ciudad históricamente que tiene un espectro de trabajo informal muy amplio. Uno va al centro, en muchas partes nos encontramos con trabajo informal y en la condición de irregularidad del migrante y el refugiado, pues o el solicitante de refugio, llegan a robustecer esas dinámicas de trabajo informal. Muy a propósito, veamos lo que dice todo este trabajo de la Arquidiócesis de Cali con los migrantes en las zonas, diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca. Felipe Morales. Dentro de las múltiples dificultades que puede presentar el hecho de salir de su lugar de residencia, sin más que la esperanza de encontrar un nuevo espacio para establecerse y vivir, está precisamente la incertidumbre de cómo lograrlo, de qué se encontrará en el camino y a dónde llegar sin un lugar donde llegar. Existen alternativas brindadas desde los mismos gobiernos, ONGs y diferentes instituciones como la Iglesia, que tratan de acoger a las personas en situación de migración, bien sea su propósito el de establecerse o seguir su tránsito hacia otro lugar de destino. Cualquiera que sea su posición, esta población es atendida en centros especiales habilitados para ello. La mirada de la Iglesia, ¿cuál es? Es una mirada de compasión, es una mirada también de solidaridad, para compadecernos con ellos en la realidad que cada uno está viviendo. Porque si bien las raíces las tiene fundamentadas en el Evangelio, lo que tiene que hacer la Iglesia es brindar una acogida, brindar un espacio donde las personas más vulnerables, en este caso los que padecen la movilidad humana, puedan sentir una voz de aliento, puedan sentir una voz de apoyo que les anime y les acompañe en ese peregrinar. La pastoral tiene distintas líneas de trabajo y con el fin de acoger, proteger, promover e integrar, que son los verbos que el Papa ha propuesto para la atención a la población en condición de movilidad humana. En el 2015 comenzamos el trabajo con población proveniente de Venezuela. En los inicios de la pastoral el trabajo era con víctimas del conflicto armado y personas en desplazamiento. En estos espacios se le brinda apoyo a la población y se trabaja con ellos desde las diferentes líneas de trabajo, como lo jurídico, psicosocial, asistencia humanitaria, acompañamiento espiritual y el hogar de paso, con servicios de asistencia inmediata, dando kits de higiene, alimentación y la posibilidad de descanso para los que se encuentran en él. La Iglesia acompaña a esta población acogiéndola en las distintas actividades que cada diócesis organice. Aquí en el caso de la Arquidiócesis de Cali, nosotros tenemos un centro de orientación, tenemos un hogar de paso, donde les brindamos a ellos una orientación frente a las necesidades con las que se acercan, de tal manera que si necesitan un hospedaje, se les brinda, si se les da una asistencia humanitaria, si necesitan un acompañamiento para velar por sus derechos, si necesitan un apoyo para orientar un poco mejor sus vidas, entonces la Iglesia los acoge, los orienta, los apoya y lo más importante, estar con ellos. Para quienes sufren este flagelo, una de las situaciones más complejas es encontrar un sitio para su asentamiento y resolver su situación de irregularidad, pues los trámites son demorados debido al alto flujo de población migrante. Sin embargo, aún resuelto esto, no se mitiga por completo el impacto de la incertidumbre para su futuro. Ya la población que se encuentra regular y que requiere acceder a un trabajo se encuentra con muchas barreras, sobre todo desde lo personal, la falta de información también, las barreras, por ejemplo, la generación de ingresos, no tienen cómo poder ir a un trabajo por el transporte o por la indumentaria que requieran. También barreras de discriminación, xenofobia, también hay barreras documentales, la homologación de títulos ha sido muy difícil. También las sociales que hacen parte de todo el tema de la discriminación que mencioné anteriormente. De la población, de lo que hace la arquidiócesis. Y se habla de venezolanos que han llegado, por ejemplo, al oriente de la ciudad, al distrito de Agua Blanca, pero también en el corregimiento de Montebello hay unas 600 familias. Aquí está la crónica en esta zona de ladera con nuestro director, Óscar López. En solo 5 años, Colombia pasó de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a recibir a más de 1.700.000, es decir, 1 de cada 25 habitantes de este país. La regularización masiva emprendida por el gobierno nacional ofrece un permiso de residencia por 10 años a cerca de 1 millón de personas que permanecen sin documentos dentro del territorio, siendo así el primer paso para enfrentar esta ola migratoria
Hasta el momento, 813.000 ciudadanos venezolanos han completado con éxito la primera fase y podrán desde mediados de septiembre realizar su registro biométrico, el cual les otorgará una identificación digital. Estoy acá en migración por el proceso de un salvoconducto. Ya tengo acá 2 años, acá en Colombia, vivo en Florida Valle. Y bueno, estoy mediante ahorita en este proceso del salvoconducto para yo poder ingresar al CISBEN, porque, o sea, legalmente, en el país no estoy legalmente, no tengo ningún documento legal, pasaporte, no cuento en realidad con ningún permiso, porque lo que le digo, apenas tengo acá 2 años. Y poder optar a un empleo formal acá en Colombia. Él ya tiene acá 2 años, en mi caso ya yo tengo 4 años acá, cuento con mi permiso especial de permanencia y ya me toca mi cita para el día 17 de noviembre, ya donde ya puedo optar por mi proceso biométrico como tal. Desde el inicio de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional en marzo del año anterior, los retornos temporales a Venezuela fueron aumentando. Desde septiembre del 2020, y pese a que las fronteras estaban oficialmente cerradas, un número importante de ciudadanos venezolanos reingresaron a Colombia, mientras que otros están ingresando por primera vez al país. Según Migración Colombia, se espera que ahora que las fronteras se han abierto oficialmente desde el 10 de junio anterior, alrededor de 200.000 venezolanos entren a Colombia hasta el próximo mes de octubre. En Cali, por ejemplo, el sector de Montebello se ha convertido en un espacio de concentración de migrantes. Hay 560 familias oriundas de Venezuela en esta zona. En el corregimiento de Montebello, Pedregal, Golondrinas, La Paz, Bonanzas, Mi Rey, en el sector también de Campo Alegre y Aguacatal. Yo lidero más que todo toda la comuna desde Aguacatal hasta que arriba está Pedregal, que es el corregimiento prácticamente de Montebello, y corregimiento de Campo Alegre. Este sector les ofrece garantías con arriendos más favorables, posibilidades de trabajo y sobre todo cercanía con sus compatriotas. En medio del crecimiento de la población venezolana han surgido fundaciones lideradas por su comunidad para apoyarse en diferentes sentidos. Gracias a Dios creamos nuestra fundación, nosotros trabajamos con él primeramente en base al empoderamiento a esa población, en la cual tenga una inclusión social, laboral, empresarial. Pero lo que más trabajan es en el fomento de que no haya xenofobia contra sus hijos. Y también en la parte de la niñez, que es el intercambio cultural para disminución de la xenofobia, que creo que es realmente el impacto con los niños, porque pues los niños se van formando y uno de ahí va partiendo en que la xenofobia pues es solamente una nacionalidad, todos nos corre lo mismo. Ellos están trabajando, luchando por reorganizar sus vidas y esperando el apoyo de sus vecinos colombianos, así como a muchos migrantes nacionales que los han apoyado en España, Chile, Australia y Canadá, y hace muchos años en Venezuela. Seguimos en el fondo hablando acerca de este tema de la migración. Es que la migración tiene varias caras. Son los que llegan y los que salen. Y de Colombia estamos viviendo realmente una época muy compleja. Mucha gente saliendo de nuestro país. La oficina de pasaportes de la gobernación completamente saturada de personas pidiendo pasaportes. ¿Cómo se vive ese proceso? ¿Ese proceso que nos marca, Jesús? Pues marca varias líneas de exploración de la población. Chile, para la población más popular, es muy importante. Hay barrios en ciertos territorios de ciudades chilenas dedicadas a encontrar un espacio de trabajo, y yo creo que es un lugar donde ha avanzado mucho. España, cíclicamente también fue un lugar importante, las capitales, Barcelona y Madrid especialmente, Valencia. El otro fenómeno, pues es por supuesto desde siempre, desde los años 70, usted lo mencionaba, Estados Unidos, el núcleo fuerte es Nueva York, pero estamos en todos los estados. Nueva York y Miami hoy en día. Claro, Nueva York y Miami son muy fuertes. Hay otros fenómenos que son de mayor referencia histórica. Me parece a mí que hay un indicador en México que también está haciendo una escala. Ese es un indicador que hay que investigarlo más, porque tiene que ver también con ciertos fenómenos ligados a la economía internacional del tráfico, lastimosamente, que también afectan ese proceso. A mí me parece que nosotros como país tenemos una sociedad muy dinámica. En el último tiempo Colombia ha tenido que ser receptora. Cali es un lugar de paso, ¿sí?, para efectos de lo venezolano hacia el sur.
pero también vivimos algo con Haití. Recientemente que iban hacia Antioquia, para coger hacia el Centroamérica, ahí también vivimos algo. Y de salida a mí me parece que estamos saliendo, hay fenómenos que van a crecer mucho, que son de sectores medios, sectores medios que salen a estudiar. Hay población importante hoy en Brasil, hay población importante hoy en Argentina, pero la población que está buscando la migración por razones socioeconómicas ha estado muy fuerte en Chile, lo repito, y es importante pensarlo. El oriente caleño, por ejemplo, hoy se pregunta y siempre hay una familia en Chile. Sí, ese es un dato complejo. Y quizás un elemento para puntualizar en esa relación está en que son ciclos. Yo creo que hay un fenómeno de diáspora allá. La población venezolana es una población diaspórica en todo el continente. Pero de todas maneras es como una población bastante grande. Lo que podemos ver, por ejemplo, ahorita en el corregimiento de Montebello, 600 familias, Jessica, y que también lo que usted señala ahorita, el trabajo, vienen los venezolanos también a buscar una mejor forma de vida, ¿no, Jessica? Lo que acabamos de ver, por ejemplo, ahí en el corregimiento de Montebello. Hay un tema importante y qué bueno que lo podamos abordar, y es que en la respuesta, que siempre va a ser insuficiente con la magnitud de esta migración, que como dato curioso, creo que ya lo había dicho, después de Siria es la segunda migración más grande del mundo actual y la primera en la historia de Latinoamérica. Después de Ucrania, hoy en día. Sí, claro, no sabemos en este momento, no tenemos contabilizados cuántas personas habrán salido de Ucrania o estarán saliendo, y seguramente serán muchas. Pero digamos que si hacemos una retrospectiva, vemos la migración siria y el fenómeno que está sucediendo con Venezuela. En Latinoamérica nunca había tenido un movimiento humano de esa magnitud. Entonces, decía eso para poder justificar la respuesta. Sí. Y es que, perdóname, Jair, y es que siempre va a ser insuficiente. La respuesta en Cali está concentrada en el casco urbano, y las organizaciones estamos atendiendo todo el fenómeno de lo que sucede en la ciudad. Nosotros como Pastoral en este momento tenemos una apuesta importante para trabajar en los corregimientos que tienen mayor concentración de población migrante, llevar nuestros servicios, esa atención jurídica, psicosocial, gestión de casos, pero promover escenarios de integración. Ya lo decían que están en Montebello, están en La Paz, están en la vereda Montalegre y están otras zonas. Tenemos Montebello, tenemos Pance, tenemos Felidia. Me van a regañar porque no me acuerdo cuál. Está Pedregal, que queda en Jumbo también, pasando Montebello hacia la zona de la Y eso lo identificamos cuando estuvimos en confinamiento, que llevamos las ayudas humanitarias y dijimos, acá hay muchos venezolanos, hay que hacer algo porque estamos concentrados en lo urbano, y ya Pastoral pues está yendo con toda esa apuesta y esa respuesta que tenemos a los corregimientos y empoderar los territorios, que sepan que los venezolanos, los colombianos retornados son sujetos de derechos, los solicitantes de refugio, y que todos somos corresponsables de ese bienestar de todos. Somos, como dice el Papa, una casa común, y todos vivimos en esta casa común, y eso es lo que nosotros promovemos como iglesia. Y todos seres humanos, ¿no, Leo? Claro que sí, todos somos seres humanos que se deben atender, claro. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos precisamente para hablar de los colombianos, porque estamos hablando de los venezolanos y otras personas que están llegando a nuestro país. Más adelante vamos a hablar de los colombianos que están saliendo hacia otros países y especialmente hacia Estados Unidos. En esta emisión de La Hora del Martillo, la campaña política. En 5 semanas, Colombia elegirá su próximo presidente. ¿Para dónde va el país? La Hora del Martillo. Conduce Diego Martínez Lloreda. Dirige Óscar López Noguera.
estamos en el fondo, estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver con toda la población que sale o entra al país, la migración. Hay un fenómeno que estamos viviendo, un boom real de personas solicitando pasaportes, pidiendo este documento necesario para viajar al exterior. Veamos qué está pasando en la región, qué sucede aquí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. Este informe lo trae Diana Arango. Buenas noches. Para este año 2022, el sacar el pasaporte está en agenda de muchos vallecaucanos. Pues mientras en todo el 2020 desde el Valle se gestionaron más de 50.000 pasaportes, solo en el primer trimestre de este año se tramitaron 58.000 de estos documentos. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil en el tema de la expedición del pasaporte, pero queremos que todos sepan que esto ha sido un tema coyuntural no solo en el Valle del Cauca, sino en todo Colombia. Y por eso hemos tomado medidas muy importantes. Contaremos con un nuevo punto de formalización para la expedición y renovación de pasaportes, ubicado en la 14 de Paso Ancho, local 207. Así que vamos a quedar con uno en el sur y uno en el norte. Así, los vallecaucanos contarán con un segundo punto de formalización, con el cual se permitirá entregar diariamente 800 pasaportes, adicionales a los 1.200 que se están expidiendo al día de hoy. Con ello vamos a lograr llegar a 2.000 pasaportes diarios. Inicialmente se le va a dar prioridad a los usuarios que hicieron el primer pago del valor del pasaporte en enero, febrero y marzo, que no hayan logrado hasta el momento agendar una cita. Además, programaremos jornadas de atención para grupos focalizados como niños menores de 5 años, mayores de 70 años y personas en condición de discapacidad. Además, se debe tener en cuenta que en la Oficina de Pasaportes del Valle recibe usuarios del eje cafetero, Cauca, Nariño y Chocó. Una nueva oficina, pues, para la expedición de pasaportes, como lo dice la gobernadora Clara Luz Rondón González, uno en el norte, ahora en el sur, que es a partir del próximo lunes. Se ve la cantidad de filas de personas precisamente pidiendo pasaporte, no solamente incluso del Valle, hemos visto notas de personas que han llegado desde Bogotá y desde Medellín. Cíclico, ¿no? Cíclico, indicador de la situación social, indicador de la situación económica. De todas maneras, el periodo de pandemia también afecta el horizonte y la perspectiva para estudiar, la perspectiva para encontrar trabajo. El entorno político, que hay que saberlo tramitar en estos tiempos, que se pueda llevar en paz el fenómeno de la democracia, genera un entorno de búsqueda de alternativas. Colombia tiene una diáspora poblacional en muchos lugares, yo creo que los 5 ya los hemos nombrado antes, y eso determina que haya una búsqueda de alternativas, por varias razones. La económica es la principal, pero también el tema educativo es importante, y ahí habría que mezclar otro asunto, y es los escenarios de conflicto, porque hay escenarios de conflicto que están caminando, tanto rurales como urbanos, que hacen que las personas comiencen a buscar otro horizonte y haya desgaste. Pero también yo creo que eso hay que reconocerlo, son procesos que van y vienen. O sea, este es un momento, una curva, pero esa curva también tiene un punto de inflexión y bueno, eso también depende de cómo el país va a encontrar una transición, un fenómeno de reactivación, de rectificación de políticas y esperemos pues que los nuevos procesos ayuden a que no tengamos tantas filas, eso es fundamental. Sí, un tema concreto, Jesús, mire, los últimos reportes desde Estados Unidos indican que Colombia está viviendo lo que pasó con los haitianos, lo que pasó con los venezolanos por el tapón del Darién, saliendo mucha gente rumbo a México. Y en la frontera con los Estados Unidos se presenta la devolución de muchas personas. Hay deportaciones masivas hoy en día de colombianos, cerca de 15.000. Se están dando precisamente por orden del gobierno Biden, con base en una norma que expidió el presidente Trump, que tiene que ver con la pandemia. Precisamente están aplicándola y están deportando miles de colombianos que están tratando de entrar a Estados Unidos por el hueco, que es el sitio de paso para ir a los Estados Unidos de personas que no consiguen ni cita en la embajada en los Estados Unidos, que están a casi 3 años las citas hoy en día, ni permiso para llegar a ese país de manera legal. Entonces el problema es complejo. Río Bravo, Nuevo Laredo, Laredo, Tijuana, toda esa zona. Pero ahora yo lo que también creo que hay que reconocerlo. Aquí toca que pensar también que en los últimos años, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el país, pues los cultivos de coca crecen. Y ese tipo de actividad, que es una economía global, hoy tiene su centro también en la frontera con México. O sea, hay una relación que hay que pensarla en términos de las políticas anticriminales y también de la población disponible que a veces no logra encontrar alternativas
en la economía formal, incluso en la informal, sino que pasa la frontera de lo ilegal, y eso no estoy señalándolo pues específicamente, pero sí, claro. me parece que hay fenómenos ahí de ese tipo, que hay que pensarlos en políticas de orden nacional e internacional, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una diáspora muy bella en Estados Unidos de personas que han construido una vida y que han enviado remesas trabajando fuerte, Sí, esforzándose, pero también tenemos un fenómeno que hay que estudiar en esa frontera, claro que sí. Claro. Jessica, por ejemplo, a la arquidiócesis llegan de pronto colombianos a adquirir información de cómo salir del país. O cuando han sido deportados, claro, cuando han sido llegan acá. deportados, como el caso de los últimos años. Mira que ese fenómeno de cómo hacer un trámite para irme de Colombia no es el tipo de población que llega a nosotros. Sí, colombianos que están, por ejemplo, en Ecuador, porque Sí. también hay una migración que se está De Ecuador regresando, hacia acá. nos buscan, y de otras nacionalidades. O sea, no estamos atendiendo solo venezolanos, llegan cubanos, Es últimamente terminal, ¿no? están llegando cubanos. Terminal. Pero colombianos buscando trámites, no, porque creo que la oferta, por más que hayan unas brechas y unos vacíos en este momento, por las razones que sean, el COVID, temas políticos, los mismos temas de violencia urbana y demás, el colombiano sabe dónde ir. Sí. Sabe que está Cancillerías, que están las oficinas de la gobernación, que hay unos trámites. En Colombia hay tramitadores. Por todos lados. Sí. Entonces, yo creo que es más fácil. Pero la población que llega a nosotros, sí en su mayoría es extranjera o colombianos retornados de diferentes países y población víctima del conflicto que ha sido desplazada. ¿Dice usted que están llegando colombianos de Ecuador? Vienen colombianos de Ecuador, de hecho vienen familias mixtas, Sí. familias de esposa venezolana, esposo colombiano, se van para Ecuador, tuvieron un hijo, nació en Ecuador, nos resultaron bien las cosas y se devolvieron. O colombianos que se fueron a buscar mejores oportunidades y regresan. Y especialmente, como se decía, Estados Unidos, Europa, Chile, lo que usted señalaba, Ecuador, inclusive Argentina. Sí, claro. Es que este es un fenómeno muy complicado lo que se presenta. Vamos a ver lo que ha pasado, por ejemplo, con un caso lamentable que se registró en la frontera entre México y los Estados Unidos. Una colombiana, una joven de esta región, llevaba a su hija. Vamos entonces más Sí. adelante con este informe, Sí, porque claro. vamos primero a una pausa. Un año después de que Cali viviera una explosión social, tras los rastros del numeral 28A, especial periodístico a fondo, martes 26 de abril, 9:15 de la noche, La Hora del Martillo, miércoles 27, 10:15 de la noche. Más allá de las noticias está su análisis. Ahora en la noche, Chontico Noche podrás ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gané rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 3. La segunda balota es la número 9.
Vamos con la tercera balota, que es la número 5. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 1. 3951 es el Chontico Noche para hoy martes 19 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. Los colombianos, las colombianas que buscan un mejor futuro en el exterior, digamos en este caso en Estados Unidos, y se presentó un hecho lamentable de una mujer que murió allí en la frontera México con Estados Unidos, murió con la hija y quedó un niño allí, un caso muy dramático. Y hay una abogada que pues lleva este caso. Dayana Arango ha hablado con ella. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial a los televidentes de la Franja de Opinión de Telepacífico. Hoy hablaremos de un hecho que enlutó a una familia colombiana, cuando una madre con sus 2 hijos decidió emigrar de Colombia, México a Estados Unidos. Pero esta historia no tuvo un buen final. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la abogada Sandra Clavijo, especialista en temas de migración, para recordar este hecho y saber qué ha pasado en la actualidad. Muy buenas noches, abogada, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches a todos, gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder aclarar este hecho tan funesto. Bueno, abogada, empecemos hablando del año pasado, 2021, que ocurrió este hecho con Marcela, con Cristian David y María José. Hablemos un poco de lo ocurrido. Bueno, Marcela era una madre que vivía en Tunja y decidió irse a los Estados Unidos con su niña de 11 años y su niño de 22 meses para emprender, digamos, el sueño americano. Decidió hacerlo por la frontera de los Estados Unidos, por donde muchos colombianos piensan que pueden llegar a alcanzar el sueño americano. Claudia Marcela, infortunadamente, cuando trataba de cruzar, se perdió. Y entonces, durante todo el tiempo que se perdió y llamó a las autoridades, pues parece que se deshidrató y perdió la vida. El único sobreviviente de este hecho fue su hijo menor de 22 meses, Cristian David. Realmente en ese momento las autoridades migratorias lo toman y en ese momento le dan una orden para comparecer ante la corte y lo colocan en un centro de acopio donde están los inmigrantes, los niños inmigrantes. En ese momento el gobierno tiene 72 horas o para regresar el menor a su país o para tratar de localizar un pariente, una persona cercana en los Estados Unidos, lo cual tomó casi un mes, o sea que fue una espera muy, muy dura para el padre del niño que realmente ha pasado por una etapa bastante dolorosa. Y a raíz de este caso se realizaron diferentes campañas para que los colombianos no tomaran esa decisión. ¿Cuáles son las recomendaciones o cómo está el proceso migratorio para este 2022, para la actualidad? Bueno, siempre recomendarle a las personas que antes de decidir tomar este tipo de impulsos, pensar en las consecuencias, porque siempre, en la mayoría de los casos, no tienen un final feliz. Entonces, realmente asesorarse. Hoy día el Internet nos pone al alcance información que puede ser buena o mala. Mala en el caso de que sencillamente personas inescrupulosas ofrecen realizar lo que diríamos el sueño americano por un valor que a veces es más costoso de lo que costaría una visa de negocios. Entonces, realmente no vale la pena ni siquiera considerar viajar por México o ir en una balsa o hacer este tipo de intentos por cruzar. Trate de asesorarse, trate de informarse y realmente hay más de 40 tipos de visas que están disponibles para los profesionales y para las personas de todas las nacionalidades que eventualmente podrían aplicar a usted si lo verifica o si se prepara para cumplir con los requisitos. Bueno, muchísimas gracias y esta fue la historia de esta familia colombiana que nos lleva a pensar en tomar mejores decisiones a los colombianos y nos acompañó el día de hoy la abogada Sandra Clavijo, especialista en estos temas de migración. Continúen ustedes con más información. Qué caso tan doloroso este que se presenta con la población, la posibilidad de ingresar al país para reunificar a su familia, como es el caso
de esta señora, doña Marcela, con su esposo que vivía en los Estados Unidos y quien se enteró de la muerte de su hijo solamente cuando estaba, perdón, de su hija cuando estaba allá en ese país. No conocía, sino hasta que se informó por parte de las autoridades, lamentablemente, este caso tan doloroso. Un tema de esta migración, ¿también hay venezolanos que están tratando de viajar a Estados Unidos también? Jessica. Hay venezolanos. Cuando tuvimos la ola migratoria proveniente de Haití, o los haitianos, pues porque muchos no vienen propiamente de Haití, sino que están trabajando en Chile, y cuando el gobierno de los Estados Unidos, o en Brasil, y cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que va a aceptarlos como refugiados, empiezan a pasar todos por Colombia para pasar el tapón del Darién, pues los venezolanos empiezan a hacer lo mismo, y el tema de la desinformación, que es lo más grave, pues hace que las personas digan, no, pues como acá no se está dando, me voy para Estados Unidos, y corren todos los riesgos de pasar el tapón del Darién, que es una selva, hay grupos armados, hay animales peligrosos, el tema de la deshidratación por las largas caminadas, etcétera. Entonces sí, también hay venezolanos que se están yendo. Creo que no debe estar contabilizado, pero es el fenómeno que estamos como descubriendo y que está sucediendo lamentablemente, porque pues casos como estos seguramente se van a seguir presentando. Jesús Darío, viendo el tema y lo que hemos observado, esta tragedia de lo que ocurrió con colombianos, y especialmente se da allí, digamos, un caso de tragedia, otro incluso de violaciones que hemos conocido hacia colombianos allí en la frontera de México con Estados Unidos, los riesgos también de que los estafen. Claramente se necesita una política de desestimular riesgos en la movilidad humana alrededor del fenómeno de migración. O sea, aquí hay riesgos que tienen que ver con trata de blancas, con la trata de personas, con el abuso sexual, con el abuso de la infancia. Hay riesgos de explotación económica muy grandes, y hay pues un fenómeno de xenofobia y de violencia cotidiana que no solo se da con la agresión física, sino también con la afectación de comunidades, personas y de personas que puedan tener riesgos de vida que no están asociados a una violencia directa, sino a violencias indirectas. Por ejemplo, alguien que va a pasar un desierto de 100 kilómetros o un río, ahí hay un fenómeno de violencia que te tiran ahí y tú verás qué haces. Entonces, en ese sentido hay que desestimular a la ciudadanía, al país, para que si va a haber fenómenos de migración, de movilidad humana, se haga de la forma segura y se haga con previsiones que no signifiquen poner en riesgo la vida humana y de alguna forma también que eso no se estimule, porque en el fondo estamos exponiendo en riesgo nuestra población. A pesar, digamos, de las historias que se conocen a través de los diferentes medios de comunicación, sin embargo hay colombianos que siguen insistiendo de irse por la vía, digamos, ilegal. Sí, pues porque hay mitos, ¿no? Y hay narrativas, hay historias que dicen que esa ha sido la manera como hemos a veces tenido que instalarnos en otros lugares para acceder al desarrollo, pero también eso también hay que desestimularlo. O sea, también habría que, reconociendo que estamos en una sociedad global y que tenemos la posibilidad de hacer intercambios y de buscar alternativas económicas, también tenemos que valorar la posibilidad del desarrollo acá, la posibilidad del buen vivir acá, la posibilidad de hacer economía y de construir educación y de construir alternativas acá. Pero es que cuando hay necesidades detrás, casi siempre del necesitado está un vivo que trata de aprovecharse de eso. ¿Ustedes están sintiendo que hay mafias involucradas en todo este proceso, Jessica? ¿Usted ha sentido mafias, personas que hacen el negocio de traspasar los seres humanos a otro país para que sufran las consecuencias de explotación, de tráfico de drogas, de otros elementos? Hay un montón de fenómenos que tristemente la población dentro de su vulnerabilidad debe afrontar. Está, ya lo decía Chucho, el tráfico de personas, la trata de personas. A veces creemos que la trata de personas está asociada únicamente al tema de trabajo sexual, pero hay un montón de tipos de trata, de explotación laboral. Entonces, tristemente nos encontramos con situaciones donde son víctimas nuevamente la población migrante, en la frontera sobre todo con Rumichaca ahora, y la porosidad de la que hablaba Chucho hace un momento, pues hace que esos huecos en la frontera, por donde se puede pasar diferente al paso fronterizo legal, pues se preste para que personas digan yo cobro para pasar, y en ese paso de las fronteras
pues se encuentran violencia sexual, pues violencias basadas en género, un montón de riesgos de protección a los que está expuesta la población. Se vio mucho este fenómeno con los haitianos. Claro. Con los venezolanos se ve en frontera con Rumichaca, en frontera con Cúcuta y Paraguachón, en todo el territorio. Siguiendo con este tema, digamos, de esas bandas que hay, de esas mafias, le prometen, o las personas pagan, muchas veces pagan en dólares, y le prometen que llegan, inclusive que les consiguen un trabajo, pero cuando ya han pasado, los dejan solos, y ahí donde pues a veces se ven estos fenómenos y estas tragedias. Sí, eso es trata de personas, tráfico de humano, y además hay que reconocer una cosa, que es lo que no se ha querido también a veces entender, es que ese tipo de prácticas están asociadas a lo que llaman un outsourcing criminal, y es que detrás de personas que estimulan ese tipo de comportamientos hay bandas armadas, hay actividades de microtráfico, de narcotráfico internacional, de sistemas de contrabando, de sistemas asociados a acopamiento y despojo de territorios para establecer vías y tránsitos ilegales. Entonces, claro, cuando eso sucede lo que hay que hacer es reconocer que ese riesgo existe y no soslayarlo y decir claramente que necesitamos una movilidad segura, una movilidad humana segura. Eso es fundamental. Si estamos hablando de 50.000 pasaportes expedidos en el año pasado y estamos hablando de 50.000 pasaportes expedidos en un trimestre del año, estamos hablando de 100.000 pasaportes expedidos en solamente el Valle del Cauca, de una población de 4,5 millones de personas, y las largas filas seguirán, y vamos a expedir 2.000 pasaportes diarios en el Valle del Cauca por día. Por una semana son 10.000, por un mes son 40.000, por un año son 1.200.000 pasaportes, según lo que se puede ver, las simples matemáticas. ¿Este fenómeno a qué se debe? ¿Por qué la gente busca el pasaporte? ¿Para qué tiene el pasaporte bajo la almohada la gente? Habría que pensar que hay una parte, y yo quisiera ser benigno ahí, sí, que hay una dimensión de movilidad humana. Sí. De todas maneras, la sociedad nuestra hoy, siglo XXI, ya entrando la tercera década, tiene unas interdependencias. Y entonces habría que pensarlo así, pero también habría que reconocer que una parte de ese fenómeno de movilidad tiene que ver con una migración no segura. Sí. Yo creo que necesitamos como hacer conciencia de que hay que lograr cada vez más que esos fenómenos de movilidad humana tienen que estar seguros, no puede ser a la aventura. Claro. La aventura ¿Para qué saca uno el pasaporte? Para viajar, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Para qué saca para viajar? Uno presuntamente para viajar legalmente, pero otros sacan el pasaporte para tener visa para ir a Estados Unidos, para hacer turismo, otros para quedarse en ese país, porque eso es una realidad. De 10 viajeros que viajan a ese país, muchos se pueden quedar después de los periodos de 3 meses que le dan el cónsul, o el cónsul cuando pasa uno la inmigración se puede quedar, y mucha gente se ha quedado. Y arriesga, ¿no?, a quedarse allá, que en cualquier momento lo deporten. Claro. Por eso estamos de retorno ahora, ¿no? Sí, Porque usted mencionaba que también muchos colombianos, no solo los que están en la frontera, sino también colombianos que no están en situación de legalidad en los núcleos fuertes, también los están retornando. Sí. Y eso tiene que ver con, bueno, tenemos que encontrar mejores formas de conectarnos con el mundo. Sí. Y hay cosas bonitas. Quisiera mencionar ahora, recuerdo que en algún tiempo los bachilleres graduaban, iban a San Andrés o Cartagena. Hoy están yendo al Perú, a Cancún. Entonces también es eso, pero pensemos también que hay un factor que hay que pensarlo de otra manera. Sí, claro que sí. Jessica, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Chucho, muy amable. Un gusto, Leo, un gusto. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo. Cordial saludo para los amigos televidentes, les recordamos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FOTIC. Que tengan ustedes muy buena noche.